Un granjero negro en quiebra fue contratado para enterrar a una mujer. Se quedó congelado cuando ella abrió los ojos. La luz de la luna iluminaba tenuemente el campo mientras Marcus Johnson clavó su pala en la dura tierra de noviembre. Los $300 que tenía en el bolsillo representaban el último trabajo que aceptaría antes de perder su granja por una buena excavación. Graves no era trabajo para un hombre que había pasado 4 décadas cultivando la misma tierra. Pero 3 años de sequía y deuda no le dejaron otra opción. El condado de Clermont trató a sus agricultores negros con particular crueldad cuando los bancos llamaron a su puerta. Jadeando, Marcus miró el cuerpo envuelto en sábanas blancas que descansaba en la parte trasera de la camioneta. El hombre que lo había contratado, Richard Olay, propietario de la mayor empresa de desarrollo inmobiliario de la región, había sido claro. No hay preguntas. Sin certificado de defunción. Sin testigos. Solo cava profundo y cúbrelo. Mientras Marcus profundizaba la tumba, el dolor en sus rodillas le recordaba sus 58 años que cada vez se hacían más pesados. Fue entonces cuando la brisa nocturna trajo un sonido tan débil que era casi imperceptible, un gemido. Su cuerpo se congeló. Mi mente me está jugando una mala pasada, murmuró mirando nuevamente el cuerpo inmóvil. Se acercó lentamente al camión, con el corazón latiéndole contra el pecho y las manos temblorosas. Retiró un trozo de la sábana. La mujer estaba pálida como la luna. Sus labios soplaban, pero luego un ligero temblor en sus párpados seguido de unos ojos marrones que se abrieron asustados y confundidas. Dios santo, retrocedió Marcus, dejando caer la pala. Los ojos de la mujer, desorientados, intentaron centrarse en su rostro mientras su boca se abría en un grito silencioso. «Estás vivo», susurró Marcus con la mente acelerada. «Quédate quieto. Mantén la calma». Rápidamente la volvió a cubrir con la sábana cuando escuchó el motor de un automóvil acercándose por el camino de tierra. Los faros iluminaron el área. Fue Olay quien regresó antes de lo esperado. Marcus se posicionó frente al camión ocultando el cuerpo. «Desde mi punto de vista, ¿has terminado?», preguntó Olay. Su traje impecable contrastaba con la suciedad en el rostro de Marcus. «Necesitaba comprobar la profundidad», respondió Marcus, tratando de mantener la voz firme. El terreno era más duro de lo que parecía. Holloway miró su reloj. «Tengo que estar en el ayuntamiento en 1 hora para terminar». Sus ojos fríos recorrieron el área, deteniéndose momentáneamente en la tumba para enterrarla profundamente. «Esta propiedad será un condominio de lujo en 6 meses. No quiero que surjan sorpresas». Marcus asintió, rezando para que la mujer permaneciera. «Aún queda el dinero». «Suficiente». Holloway preguntó con una sonrisa. Eso no llegó a sus ojos. «Sí, señor». «Bien. Considere esto como un pago por adelantado». Holloway bajó la voz. «Si alguien pregunta por Eliza Walls, nunca la has visto». «Nunca he oído hablar de ella». Marcus sintió que la sangre le abandonaba el rostro. Eliza Walls, la abogada ambientalista que había estado cuestionando los proyectos inmobiliarios de Holloway en los humedales protegidos. Su muerte repentina había sido reportada vagamente en el periódico local hace 2 días. «Entendido», dijo Marcus agarrando la pala con tanta fuerza que le dolían los dedos. Olay regresó a su auto, pero antes de irse, agregó: «Lamento lo de su granja», dijo Johnson en momentos difíciles. «Quizás podamos encontrar un lugar para ti en el proyecto». Después de que todo estuvo arreglado, cuando el auto desapareció en la oscuridad, Marcus corrió de regreso a la camioneta. La mujer ahora estaba temblando. Sus ojos se abrieron con pánico silencioso.
Te voy a sacar de aquí, susurró, levantándola con cuidado. Ella era ligera como el papel. Su cuello estaba marcado por moretones que la luz de la luna dejaba ver. Sin piedad, mientras la colocaba en el asiento del pasajero, se dio cuenta que algo había caído de la sábana. Una unidad flash conectada a un cordón alrededor de su cuello. Marcus miró la tumba vacía. Entonces el abogado, temblando a su lado, se había negado a enterrar viva a una mujer, pero sabía que había cavado algo mucho más profundo. Una conspiración que podría costarles la vida a ambos. Él puso en marcha el motor. Olay pensaba que la gente como él era invisible, desechable. Tal vez era hora de demostrar a los poderosos empresarios que había elegido al sepulturero equivocado para su crimen. Porque Marcus Johnson pudo haber perdido casi todo, pero aún tenía algo. El dinero de Olay nunca podría comprar una conciencia que no estuviera en venta. Si esta historia de justicia y coraje inesperado te conmovió, regístrate para descubrir cómo un granjero al borde de la ruina financiera y un abogado que escapó de la muerte por un pelo se enfrentarán a uno de los hombres más poderosos de la ciudad. El viaje de media hora por la carretera rural entre el cementerio secreto y la casa de Marcus fue el más largo de su vida en todos los sentidos. Sus ojos iban del espejo retrovisor a la mujer medio muerta que estaba a su lado. Elisa murmuró incoherentemente mientras sus dedos agarraban la memoria USB alrededor de su cuello como un talismán cuando finalmente llegaron a la pequeña casa de madera. En la parte trasera de la otrora próspera granja. Marcus rápidamente la llevó dentro. Su sobrina Yasmín, una enfermera de 29 años que había vivido con él desde la muerte de sus padres, estaba despierta en la cocina. Tío Marcus, la pregunta murió en su garganta cuando vio a la mujer inconsciente en sus brazos. Estaba a punto de ser enterrada viva. Es el abogado. El del periódico. Olay intentó matarla. Jazmín, no hagas más preguntas. Sus ojos revelaron la misma comprensión inmediata que solo generaciones de personas acostumbradas a sobrevivir contra viento y marea podían compartir. En cuestión de minutos, estaba examinando a Elisa con habilidad profesional, probablemente envenenándola con nidos. Benzodiazepinas combinadas con otra cosa y esos moretones en su cuello. Yasmín meneó la cabeza. Alguien realmente quería asegurarse de que sobreviviría. Necesitaría un hospital, pero no podemos llevarla. Yasmín se mordió el labio. Holloway tiene conexiones en todo el condado. Si ella aparece con vida, estaríamos firmando nuestra sentencia de muerte. Marcus terminó mientras Yasmín preparaba una solución de carbón e improvisó una casera para Marcus. Examinó la unidad flash. Necesitaban una computadora. Nate, murmuró. Nate puede ayudarnos. Nathaniel Turner, el bibliotecario de la ciudad y viejo amigo de Marcus de sus días de derechos civiles, había sido el primero en el área en digitalizar los registros de propiedad del condado. Si alguien podía descifrar esa memoria USB sin dejar rastro, podía hacerlo a la mañana siguiente, mientras Elisa descansaba bajo el cuidado de Yasmín. Marcus condujo hasta la biblioteca municipal. Las noticias locales en la radio anunciaron que la búsqueda de la abogada ambientalista Elisa Walls, desaparecida durante 3 días, ha sido cancelada oficialmente después de evidencia concluyente de su salida voluntaria de la ciudad. Marcus agarró el volante con tanta fuerza que le dolieron los dedos. Olay ya estaba elaborando su historia de portada. Nate estaba organizando libros cuando Marcus entró en el número 63 con gafas gruesas y una postura encorvada.
Parecía inofensivo y eso era precisamente lo que lo hacía tan valioso. Necesito un favor, murmuró Marcus, deslizando la unidad flash discretamente. Es una cuestión de vida o muerte. 20 minutos. Más tarde encerrado en la sala de archivos. Nate le mostró a Marcus el contenido de la unidad. Dios mío, susurró el bibliotecario. Ella lo tenía todo. En la pantalla había documentos, fotografías aéreas y análisis químicos que demostraban que Holloway había contaminado deliberadamente tierras protegidas con desechos tóxicos. Había correos electrónicos que mostraban que había sobornado a inspectores ambientales y amenazado a agricultores locales. Entre ellos, Marcus reconoció su propio nombre en una lista titulada Adquisiciones Prioritarias. Él nunca planeó dejarme conservar mi tierra, dijo Marcus con una ira fría que crecía en su pecho. Las sequías que arruinaron mis cultivos no fueron naturales. Nate terminó señalando un documento que detalla la desviación ilegal de aguas subterráneas. Cuando Marcus regresó a la granja, encontró a Elisa despierta, aunque débil, sus ojos, una vez desenfocados, ahora se mostraban con feroz lucidez. «Me salvaste», susurró. «Tenía que hacer lo correcto. Conoces sus planes para tu tierra». Marcus asintió lentamente. «Ahora lo hago. ¿Pero qué podemos hacer?» Holloway prácticamente es dueño de la ciudad. Controla la policía, el periódico e incluso el tribunal del condado. Por eso estaba reuniendo pruebas para llevarlas al FBI, dijo Elisa, pero él se enteró la noche en que me atacaron. Acababa de enviar un correo electrónico a la oficina federal en Memphis. Un rayo de esperanza iluminó el rostro de Marcus, pero se desvaneció rápidamente. Deben pensar que estás muerto ahora. El teléfono de Marcus sonó, interrumpiendo la conversación. Era Holloway. Marcus, pon el teléfono en altavoz Johnson. Necesitamos hablar sobre su propiedad. La voz arrogante resonó por la habitación. Estoy dispuesto a ser generoso considerando su reciente servicio. Marcus intercambió miradas con Elisa antes de responder. Por supuesto, señor Olay, usted ha sido muy bueno conmigo. Ven a mi oficina mañana a las 10. Tengo un trato que resolverá todos tus problemas financieros. Cuando colgó, Elisa lo miró en estado de shock. No puedes ir. Marcus sonrió por primera vez en días. Una sonrisa que no llegó a sus ojos. Él piensa que solo soy un viejo granjero desesperado y sin opciones. El tipo de hombre que entierra cadáveres sin hacer preguntas. Yasmín entró en la habitación llevando una bandeja. Con el té. ¿Qué planeas, tío? Algo que aprendí cultivando esta tierra durante 40 años, respondió Marcus, mirándose las manos callosas. A veces hay que dejar que la maleza crezca un poco más antes de arrancarla. Esa noche, mientras Elisa dormía, Marcus, Yasmín y Nate se reunieron alrededor de la mesa de la cocina. En el centro, extendidas como un mapa de guerra, había copias de los documentos de la memoria USB, planos del ayuntamiento y algo que Nate había traído discretamente. Una pequeña grabadora casi invisible. ¿Cómo me ve como un problema que puede resolver con dinero? Marcus dijo con voz tranquila, pero enmascarando la determinación en sus ojos. No tiene ni idea de que en realidad soy la solución a un problema mucho mayor. Suyo y nuestro, el plan tomó forma en la modesta cocina de la granja a punto de perderse. Una verdad silenciosa flotaba entre ellos. Richard Olay había cometido su error fatal al elegir a Marcus Johnson, un hombre que había enfrentado sequías, inundaciones,
racismo y pobreza, y aún se mantenía firme para ser su cómplice involuntario. El poderoso empresario había confundido la dignidad silenciosa con la sumisión, y él era a punto de descubrir la diferencia de la forma más devastadora posible en la imponente oficina de Olay Development. Richard Holloway recibió a Marcus con una sonrisa condescendiente. La habitación estaba decorada con cuadros caros y certificados de empresario del año. A través de la ventana panorámica, se podía ver el proyecto que reemplazaría la reserva ambiental, y con el tiempo, la granja de Marcus. Johnson, puntual como siempre, señaló una silla frente a su escritorio. No, gracias, señor, respondió Marcus, bajando la mirada al sentarse. La pequeña grabadora que Nate le había colocado estaba perfectamente oculta dentro del botón de su camisa de franela. Espero que hayas descansado un poco después de nuestro trabajo. Olay sonrió. Ciertas tareas son difíciles, pero necesarias para el progreso. Marcus asintió. Hice exactamente lo que me pediste. Excelente lo de tu propiedad. Holloway abrió una carpeta. Tengo una propuesta generosa. Tu granja está valorada en unos 300.000, pero con las deudas acumuladas vale mucho menos. Estoy dispuesto a ofrecer 150.000 para liquidar todas tus deudas, tu servicio reciente, y aún así te quedarás con algo en tu bolsillo. Marcus miró el documento que Holloway le acercaba. Parece justo dadas las circunstancias. Olay se inclinó para dar más detalles. Bueno, la sequía que destruyó mis cultivos durante 3 años seguidos. Marcus hizo una pausa, curioso por cómo solo afectó a mi tierra. ¿No es así? La sonrisa de Holloway se desvaneció por un instante. La naturaleza es impredecible, Johnson. No cuando está manipulada. Marcus sacó una pequeña foto aérea de su bolsillo. Parte de los documentos de la memoria USB de Elisa. Desviación ilegal de agua. Mi propiedad se está secando mientras que tus nuevos condominios tienen lagos artificiales. Olay recuperó la compostura rápidamente. Las acusaciones sin fundamento no van a mejorar tu situación financiera. No vine aquí a hacer acusaciones. Marcus respondió con calma. Yo también vine. Negocia. Negocia. Holloway rió. No estás en posición de negociar nada, Johnson. O aceptas mi oferta o el banco se lo lleva todo en 30 días. Y quién sabe qué otros problemas podrían surgir para un hombre en tu situación, como enterrar a un abogado ambientalista. Un silencio absoluto se hizo sentir. Sobre la habitación, como una manta pesada, evaluó holográficamente a Marcus durante varios segundos antes de volver a hablar. Su voz, baja y amenazante, decía: «Ten cuidado con lo que insinúas, Johnson. En este condado la gente desaparece. Algunos son enterrados, otros simplemente se desvanecen». Marcus mantenía la mirada fija como Elisa Walls. La señorita Walls tuvo un trágico accidente. La policía confirmó su desaparición voluntaria. Holloway abrió un cajón y sacó una botella de whisky caro. Escucha, pareces confundido. Simplifiquemos esto, toma el dinero y desaparece. Sigue con estas teorías y acabarás como ella. ¿Y si tengo pruebas? Olay se sirvió un trago generoso. ¿Qué pruebas? La memoria USB que llevaba. La mano de Holloway se congeló en el aire. El vaso de whisky tembló ligeramente. Elisa estaba reuniendo pruebas sobre tus métodos poco convencionales, la contaminación de tierras protegidas, el soborno de inspectores y la falsificación de informes ambientales. Marcus hablaba con calma calculada, todo documentado.
Holloway bebió su whisky de un trago. «Estás fanfarroneando». Pensé que ella también fanfarroneaba. Marcus continuó hasta que encontré la memoria USB cuando la saqué de mi camioneta. «Se la quitaste a Holloway». Empezó y luego se detuvo bruscamente al darse cuenta de su error. Marcus sonrió. «No dije que estuviera viva. Señor Olay». El empresario tiró visiblemente. Con un movimiento repentino, abrió el cajón del escritorio y sacó una pistola. «¿Dónde está la memoria USB?», exigió, apuntando el arma a Marcus en una caja fuerte. «Lugar». Marcus respondió imperturbable junto con Elisa Walls. «Imposible». La voz de Ul tembló. «La vi yo mismo después de que el veneno hiciera efecto. Le tomé el pulso. No lo revisaste bien. Sobrevivió y ahora tiene una historia fascinante que contarle al FBI». Fue entonces cuando la puerta de la oficina se abrió para Holloway. Asombro. 3 personas entraron en la oficina del sheriff del condado. Un hombre de traje al que Marcus nunca había visto antes y Yasmín, que agarraba una computadora portátil abierta. Richard Olay anunció al hombre del traje, mostrando una placa. «Agente especial Rodríguez. FBI. Está bajo arresto por el intento de asesinato de Elisa Walls. Delitos ambientales y obstrucción de la justicia». «Esto es ridículo», gritó Holloway todavía con el arma en la mano. El sheriff arrestó a este hombre por allanamiento y amenazas. El sheriff, normalmente aliado de Olay, permaneció impasible y dejó caer el arma. Richard Yasmín giró la computadora portátil, mostrando la transmisión en vivo de la conversación que acababa de tener lugar. Cada confesión, cada amenaza, capturada por el dispositivo de Nate y transmitida simultáneamente al FBI, la Fiscalía Estatal y la Oficina del Gobernador. «Esta es la segunda transmisión en vivo que hacemos». Yasmín explicó que la primera fue anoche, cuando envió a 2 hombres a quemar nuestra casa y solucionar el problema de Elisa Walls de una vez por todas. Ya están detenidos. El segundo giro se produjo cuando Nate entró acompañado de un grupo de reporteros del periódico estatal y un equipo de televisión detrás de ellos, rodeado de agentes federales. Elisa Walls estaba pálida pero decidida. Richard Olay dijo con la voz apagada por el envenenamiento. «Intentaron enterrarme, pero olvidaron que algunas semillas crecen mejor bajo tierra». Olay miró a su alrededor como un animal desesperado. Intentó apuntarle el arma a Elisa, pero el sheriff fue más rápido y lo desarmó. Un movimiento preciso mientras los agentes lo esposaban. Holloway Marcus observaba con una calma serena. No había ira en sus ojos. Solo la serena dignidad de quien finalmente había presenciado que se hacía justicia. «¿Cómo?», murmuró Olay mientras se lo llevaban. «Aléjate. Solo eres un granjero arruinado». «¿Cómo lo hiciste?», respondió Marcus. «Cometiste 2 errores», respondió Marcus. «Primero, creíste que podrías controlarme con dinero y amenazas. Segundo, y más, en serio, me elegiste para cavar esa tumba». Y metafórica y literalmente añadió: «Elisa, contrataste al hombre equivocado para enterrarme». Después de que Olay se fuera, el agente Rodríguez se acercó a Marcus. «Señor Johnson, sin su valentía, nunca habríamos construido un caso tan sólido. El gobernador está personalmente interesado en revisar los permisos ambientales que obtuvo Holloway». Marcus miró por la ventana al pueblo que durante tanto tiempo había ignorado el sufrimiento de pequeños agricultores como él. El mundo exterior parecía diferente ahora, no porque hubiera cambiado, sino porque finalmente personas como él y Elisa habían sido escuchadas cuando las cámaras se acercaron para entrevistarlo. Marcus permaneció digno y sereno. No era un hombre de muchas palabras, pero las que eligió en ese momento resonarían en toda la comunidad. Algunos intentan enterrar la verdad como si fuera un cadáver.
Pero por mucho que le eches encima, ella siempre encuentra la manera de resurgir. Y cuando lo hace, quienes cavaron la tumba suelen caer en ella. Mientras la noticia del arresto de Olay se extendía como la pólvora, una verdad silenciosa flotaba en el aire del condado de Clermont. A veces, la justicia viene de las manos más inesperadas. Un granjero al borde de la bancarrota que se negó a cavar otra tumba para que los poderosos enterraran su secreto. Habían pasado 6 meses desde el dramático arresto de Richard Holloway. La pequeña granja de Marcus Johnson, que una vez estuvo al borde de la bancarrota, ahora se erguía verde y exuberante en primavera. Sol del que finalmente se liberaron las aguas. Las desviaciones ilegales de Holloway habían vuelto a su cauce natural, nutriendo la tierra que Marcus había cultivado durante 4 décadas en el porche de su casa recién renovada. Marcus y Elisa compartieron el desayuno mientras observaban al equipo instalar los últimos paneles solares, parte de un proyecto de agricultura sostenible financiado con la compensación que Marcus había recibido en la demanda contra All Development. Es increíble cómo ha cambiado todo, Elisa comentó. Su cuerpo ya se había recuperado, pero con cicatrices invisibles del envenenamiento que convertiste en un nuevo comienzo. Marcus sonrió discretamente. A sus 58 años, su rostro mostraba menos arrugas de preocupación. No era solo por mí. He oído que 3 granjas más afectadas por las derivaciones de agua se están recuperando. El periódico local publicó el titular: Olay condenado a 230 años. Exmagnate inmobiliario, justicia hipócrita por delitos ambientales e intento de asesinato. La foto mostraba a un Richard Olay irreconocible, abatido, sin el brillo arrogante que una vez definió su mirada. Intentó silenciarme. Elisa reflexionó instintivamente, tocándose el cuello donde habían desaparecido los moretones. Terminó por silenciarse. Yasmín salió de casa con su maletín de médico después de ayudar a salvar a Elisa. Había recibido una beca para completar su especialización en medicina ambiental, estudiando los efectos de la contaminación causada por las empresas. Como los Holloway, tengo una sorpresa, anunció, entregándole un sobre a Marcus. La universidad aprobó el programa de prácticas para jóvenes agricultores que comenzarán el próximo mes aquí mismo en la granja. Marcus abrió el sobre y estudió el documento con atención. El programa, creado en colaboración con el Departamento de Agricultura, ofrecería capacitación en prácticas sostenibles a jóvenes de comunidades desfavorecidas. Su granja sería el centro de operaciones, un símbolo de resistencia y renacimiento. Esa tarde, una camioneta se detuvo en la entrada de la propiedad. Nate se bajó, acompañado por un grupo de reporteros del documental Tierra Robada, Tierra Recuperada, que se proyectaría la semana siguiente en el Festival de Cine Ambiental. Marcus Nate llamó a Day Want para tomar algunas tomas finales del documental. La historia está atrayendo la atención nacional mientras recorría la propiedad con el camarógrafo. Marcus les mostró los sistemas de riego restaurados y las áreas que habían sido contaminadas deliberadamente y que ahora estaban en proceso de recuperación. Habló con su calma habitual, pero había una nueva autoridad en su voz, la de alguien que no solo había sobrevivido, sino que había transformado su lucha en un legado. ¿Qué pasó con el otro?, preguntaron los ejecutivos de desarrollo de Holloway. Uno de los reporteros, la mayoría de ellos, hizo tratos con el fiscal. Elisa, que se había unido. Todos los proyectos importantes del grupo se han suspendido y están siendo reevaluados. Los humedales protegidos permanecerán intactos en el juzgado del condado. Semanas antes se había develado una placa que reconocía el papel de Marcus y Elisa en la exposición de la corrupción que había plagado a la comunidad durante años. El sheriff,
ahora retirado tras revelar las investigaciones su complicidad en delitos menores, había sido reemplazado por un oficial comprometido con la reforma del departamento. Ayer recibí una carta. Marcus dijo que esa noche, mientras cenaban con Nate y su familia, Holloway escribió desde la prisión. El silencio invadió la mesa. ¿Qué decía?, preguntó Nate. Pidió perdón. Dijo que lo había perdido todo: su empresa, su familia, su reputación. Quería saber si yo creía en la redención y si tú crees en eso, preguntó Yasmín Marcus. Reflexionó sobre la pregunta un momento antes de responder. Creo en la justicia, y la justicia a veces conlleva la oportunidad de mejorar. Respondí que tenía 30 años para pensarlo. La semana siguiente, Marcus fue invitado a hablar en la escuela secundaria local sobre medio ambiente y justicia social ante una sala llena de jóvenes. La mayoría eran hijos de agricultores y trabajadores rurales. Él no habló de hul ni de venganza. Ella habló de resiliencia, de la dignidad que nadie puede arrebatarme cuando me contrataron para cavar esa tumba. Dijo que pensaban que solo era un hombre desesperado, alguien prescindible, alguien que no hacía preguntas. Hizo una pausa, observando los rostros atentos. Su error fue no darse cuenta de que quienes trabajan la tierra conocen su verdadero valor. Saben la diferencia entre lo que se puede comprar y lo que no tiene precio. La sala estalló en aplausos. Entre el público se encontraban varios exempleados de Holloway que ahora trabajaban en proyectos de restauración ambiental. Encontrar un propósito mayor que las ganancias. Meses después de recibir capacitación especializada, la primera generación del programa de jóvenes agricultores se graduó en la granja de Marcus como parte de la celebración. Plantaron una hilera de robles a lo largo de la entrada de la propiedad. Árboles que tardarían décadas en alcanzar su altura máxima. ¿Por qué robles?, preguntó uno de los jóvenes. Crecen tan lentamente. Marcus sonrió, tocando con sus manos callosas uno de los frágiles brotes. Porque algunas cosas no son solo para nosotros, sino para quienes vienen después de nosotros. Olay quería todo rápido, todo para sí mismo. Todo ahora nos lo enseña la tierra. Paciencia. Elisa, que ahora trabaja como consultora ambiental para el gobierno estatal, observaba la escena desde el porche. Su teléfono sonó en otro pueblo, solicitando su ayuda en la lucha. ¿Prácticas de desarrollo depredadoras? ¿Estás seguro de que quieres continuar?, preguntó Marcus más tarde, después de todo lo que has pasado. Me enterraron una vez, respondió Elisa entrelazando sus dedos con su ojo. Descubrió que algunas cosas crecen mejor cuando intentas enterrarlas en el cementerio del pequeño pueblo. La tumba que Marcus había comenzado a cavar esa noche de noviembre seguía siendo una depresión poco profunda en la tierra, ahora cubierta de flores silvestres, un silencioso recordatorio de lo rápido que puede cambiar el destino. La víspera del primer aniversario de su no entierro, como Elisa llegó a llamarlo, ella y Marcus visitaron el lugar no para revivir el trauma, sino para marcar una transición. ¿Sabes lo que he aprendido de todo esto?, dijo Marcus, observando las flores mecerse con la suave brisa. A veces, cuando alguien intenta enterrarte, en realidad está plantando una semilla. Olay pensó que me estaba usando para ocultar un crimen, pero terminó plantando la evidencia de su propia caída. La Granja Johnson, ahora oficialmente rebautizada como Granja Renacimiento, se había convertido en un símbolo para la comunidad, prueba viviente de que la justicia, cuando se cultiva con valentía y dignidad, puede florecer. Incluso en los lugares más inesperados, un documental, un programa educativo y tierras recuperadas, el legado de un hombre que se negó a cavar una tumba para los secretos de los poderosos, se sentiría durante generaciones. Si esta historia de valentía,
justicia y renovación te conmovió, no olvides suscribirte al canal. Porque, como nos enseñó Marcus Johnson, quienes intentan enterrar la verdad a menudo no se dan cuenta de que solo están plantando semillas de justicia que algún día crecerán lo suficientemente fuertes como para cambiar.